Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Hola, muy buenos días, una vez más, utilizando la bendición de este canal, me dirijo a ustedes en esta mañana para llevarles una palabra maravillosa, una palabra que sé que a través de ella vamos a descubrir muchas razones. Pero antes yo le invito para que dispongamos nuestro corazón. No me cansaré de repetir de que siempre para poder recibir las promesas de Dios, para recibir las bendiciones de Dios, para recibir la palabra de Dios, nuestro corazón debe estar dispuesto. Estar dispuesto significa abrirlo. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón lo volvemos barbecho, es decir, un terreno arado, listo, limpio, sin piedras, abonado, para que el Señor Todopoderoso, el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, siembre en ese corazón esta palabra y de fruto abundante. Entonces lo invito para que hagamos esa pequeña oración de entrega, de disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias por el don precioso de la vida, porque hoy nos levantamos, Señor, sintiendo que aún podemos respirar. Y si podemos respirar es porque estamos vivos. Y si estamos vivos es porque tu propósito, Señor, en nuestra vida aún no se ha cumplido. Por eso, amado Señor, hoy te damos gracias por esa bendición maravillosa de que cada día, Señor, es un nuevo amanecer que nos acerca más y más a tu propósito. A través de tu santa palabra que hoy la recibiremos, Señor, que te queremos decir que nuestro corazón está dispuesto, no solo para recibir la palabra, sino para hacerla. Por eso, amado Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo nos des el discernimiento y la sabiduría para comprenderla, para entenderla y luego aplicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, y el que lo cree dice amén, amén. Vamos entonces a la palabra de Dios, al sermón de esta mañana, a la predicación de esta mañana. Yo le he llamado promesas cumplidas. Escúchelo bien, promesas cumplidas, no incumplidas como las de muchos, no, promesas cumplidas. Y váyase al Evangelio de Juan capítulo 14, y vamos a iniciar. Yo le pido al Señor que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría para poderlo exponer y para poderlo entender. En el versículo 12 al 14, escuche lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gloria a Dios. Y el que lo cree, dice un amén maravilloso. Mire que en estos versículos que nosotros acabamos de leer, podemos destacar tres palabras fundamentales, que las vemos ahí escritas. Creer, pedir y hacer. Tres palabras maravillosas, tres palabras en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos hace énfasis para que las promesas sean unas promesas cumplidas. Debemos creer en ellas, debemos pedir y debemos actuar, debemos hacer algo. Por lo general nuestras relaciones, las relaciones humanas, las relaciones que nosotros tenemos con las personas están marcadas, esas relaciones, por promesas incumplidas. Es decir, que cuando nosotros nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, papá, mamá, hijos, con todo el mundo, definitivamente hacemos promesas,
pero muchas de ellas no las cumplimos. Y esas promesas pueden ir o estar marcadas desde la promesa de un helado un fin de semana. El próximo fin de semana te invito al parque y vamos a tomar un helado. Y después cuando llega el fin de semana, es que yo no me había acordado que estamos en cuarentena y no podemos salir. Incumplimos la promesa. Y siempre nosotros prometemos algo. Sí, yo te prometo que voy a arreglar tal cosa, te prometo que voy a hacer tal otra cosa, te prometo. Y nos la pasamos nosotros prometiendo, y siempre incumpliendo. Cosas que pueden ser baladíes, cosas que pueden ser superficiales, pero también hay promesas que de un momento determinado pueden implicar grandes catástrofes, grandes decepciones. Cuando nosotros prometemos algo que de pronto puede poner en falta de seguridad en nuestra empresa, en nuestro trabajo, o decisiones muy grandes que nosotros no cumplimos cuando nos comprometemos con bancos o con tanta cosa, y eso puede llegar a causar grandes problemas. Las acciones de las personas definitivamente entonces están llenas de promesas incumplidas. Pero también nosotros vemos en el mundo promesas engañosas. Vemos muchos anuncios que nos venden felicidad, nos venden riquezas, nos venden fama, nos venden vacaciones. Y cuando uno va a mirar y va a comprobar o va a comprar y va a comprar ese vestido a través de internet, etc. Y cuando llega, uno se da cuenta que el producto que uno anhelaba, deseaba, no era ese que llegó. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que lo que nos prometieron no nos lo cumplieron y todo ha sido una mentira. Eso lo sabemos. Pero, iglesia, con Dios es diferente. Y por eso nosotros, aquí en la palabra de Dios, hemos escuchado unas palabras de Jesús. Unas palabras de Jesús que dice, les aseguro. Escuche usted bien. En el versículo 12 dice, ciertamente les aseguro, les aseguro. Eso es como cuando uno, hombre, sí, te lo aseguro, te prometo que sí. ¿Por qué? Porque ya uno duda. Porque el Señor sabe que tú dudas de sus bendiciones. El Señor sabe que tú dudas de las promesas. Nosotros dudamos de las promesas. Dudamos cuando nos pasan acontecimientos, situaciones y que realmente peticiones que hemos solicitado a Dios y vemos que no nos llegan esas peticiones, nuestro corazón, nuestra mente se llena de dudas, se turba. En estos días, mi hija me puso un mensaje. Recuerdan ustedes que el miércoles pasado hacíamos unas peticiones de oración. Y entre esas peticiones de oración yo puse la petición de oración e intercesión por el trabajo el cual estaba calificando mi hija en Francia. Y ella me llamó, me escribió un mensaje y me dice, papá, te quiero comentar que no se dio. Me llamaron para decirme que no. En ese momento queda uno estupefacto. Y ella me escribe toda una pastoral, ella escribe algo sobre la voluntad de Dios, sobre el propósito de Dios, y me hablaba y escribía una cantidad de cosas, y yo me quedé estupefacto, y yo lo único que le pude manifestar en ese momento fue que hay momentos, hay circunstancias en las cuales es preferible el silencio, es preferible callar, y me quedé callado, no expresé absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se llena de dudas, no es una mentira, no es un engaño. Nosotros, vuelvo y lo reitero como siempre lo he dicho, nosotros no somos perfectos, mucho menos los pastores que predicamos somos de carne y hueso, y también sentimos y también sufrimos decepciones, y tenemos dudas y tenemos angustias por Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice, ciertamente les aseguro. ¿Eso qué significa? Que debemos nosotros dejar de dudar. Debemos dejar de dudar. Nosotros dudamos porque no vemos la bendición. Y porque no entendemos la forma como está actuando Dios. No la entendemos. No comprendemos cómo actúa Dios. Y por eso es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es muy importante cuando usted se congrega, cuando usted recibe palabra, cuando usted está edificándose en una iglesia, es necesario que usted entienda la forma como actúa Dios, porque Dios no actúa a la manera del hombre. Él no actúa de la manera como nosotros lo concebimos, de la manera como nosotros lo creemos. No, Él actúa de una manera totalmente diferente. Y para que usted me entienda,
en esta mañana, la forma como actúa Dios. Yo voy a usar la misma metodología que usaba nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en esta tierra edificando a sus discípulos, y era a través de las parábolas. Él ponía muchos ejemplos. Quizá de pronto por mi práctica de maestro de más de 35 años, también utilizo mucho los ejemplos. Porque los ejemplos nos ayudan a entender cosas que de pronto con el raciocinio no las podemos comprender. Los ejemplos nos ayudan a minimizar la reflexión y poderla comprender, hacerla más entendible. Y por eso yo le voy a invitar ahorita para que escuche esta reflexión, esta ilustración, más que reflexión, esta ilustración. Y así podemos entender la forma como Dios actúa. Había un joven que le pidió a su padre un regalo. Y le dijo: papá, estoy próximo a graduarme. Y voy a obtener un gran triunfo con ese grado. Y por eso yo quiero pedirte algo. Quiero pedirte un regalo. Y el papá le dijo: claro, mi hijo, con mucho gusto. Pídeme lo que quieras, que lo que tú deseas y anhelas, te será concedido. Y el joven le pidió un automóvil. Un auto. Dijo: papá, yo creo que ya es hora de que yo tenga un auto y lo voy a tener. Su padre lo quedó mirando y le dijo: así será. Y pasaron los meses que faltaban para el grado, pero su padre vivía en una ciudad distinta, diferente donde estaba el hijo. Y cuando llegó la época del grado, se graduó el hijo con todos los honores maravillosos, etcétera, etcétera. Y el hijo, obvio, por supuesto, tenía su corazón con una ansiedad muy grande por el regalo que su padre le había prometido, el regalo que él había pedido. Y efectivamente, al otro día del grado, llegaron a la puerta de su casa, golpearon y le dijeron que tenían un regalo de parte de su padre. ¡Wow! ¡Qué belleza! Llegó el regalo tan anhelado. Y ese joven bajó rápidamente los apartamentos de ese edificio, y cuando llegó a la puerta se encontró que el portero tenía el regalo en la mano. Por supuesto, quedó sorprendido. El regalo no puede ser mi auto, lo tiene un regalo, una cajita en la mano. Y él dijo: ¿pero qué es esto? Cuando lo recibió, él subió a su apartamento. Él dijo: pues lo más probable es que de pronto aquí vienen unos dulces, algo, una cajita con las llaves del auto, quizá los papeles, bueno, alguna cosa. Y lo abrió, afanosamente abrió su regalo. Y cuando abrió su regalo, sorpresa, ¿qué encontró? Una Biblia, como esta. El muchacho la quedó mirando la Biblia. Y la miró. Y apenas la miró, quedó totalmente decepcionado. ¿Por qué? Porque la promesa de su padre no había sido cumplida. Porque le había dado otra cosa. Le había dado una cosa totalmente distinta, lo que él había pedido. Y ese joven tiró la Biblia en su mesita de noche y se quedó totalmente disgustado con su padre. ¿Y sabe qué ocurrió a partir de ese momento? Tenía tanto disgusto en su corazón porque había pedido un auto y su padre le había mandado una Biblia, que no lo volvió a llamar. No se volvió a comunicar con su padre para mostrarle en el silencio de que él estaba disgustado. Para que mi papá se dé cuenta que estoy disgustado porque me prometió un automóvil y no me lo envió. A los días, ese hijo lleno de ira, de rabia, dijo: voy a esperar, así sea un tiempo, no importa, yo sé que tengo que hablar con mi papá, pero voy a esperar un tiempo para que él se dé cuenta que yo estoy bravo, que yo estoy disgustado. Pero en esos días lo llamaron a decirle que su padre había fallecido. Este muchacho se dirigió a la ciudad donde estaba su padre, acompañó todo el funeral, con una tristeza en el corazón que lo embargaba. Ahora había dolor porque no había recibido el regalo que su padre le había prometido. Y había dolor porque su padre había muerto y había partido. Y había dolor porque no se había despedido. Y había dolor porque había tenido tanta rabia en el corazón que lo turbó de tal manera que hoy se sentía totalmente atribulado. Cuando llegó de regreso a su ciudad, a su apartamento, entró a su apartamento, a su habitación, y vio la Biblia
que su padre le había mandado. Se sentó en la cama, cogió la Biblia en la mano y comenzó a mirarla con lágrimas en los ojos. Quizá de pronto ese era el regalo que su padre le envió, pero él no lo valoró. Y comenzó a mirarlo y comenzó a hojearlo. Y en la medida en que lo iba hojeando, se encontró con un sobre dentro de la Biblia. Y dijo, ¿y este sobre? ¿Y este sobre? Y cuando sacó el sobre, se dio cuenta que en el sobre había un cheque por el valor del automóvil y una carta en la cual su padre le decía que fuera mejor al concesionario y que él escogiera el carro que quisiera y que ahí le mandaba su cheque por ese valor para que comprara el auto que él le había prometido. Este joven quedó total y absolutamente perplejo. La promesa de este padre, lo que pretendía con la promesa de este padre era, además del auto, porque le estaba dando el auto, pero le estaba dando un regalo mayor. Un regalo mayor. El automóvil era un pretexto para que recibiera el mayor regalo, que es la palabra de Dios. De igual manera ocurre con nosotros. Hemos recibido promesas de parte de Dios y aparentemente no las hemos recibido. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Capítulo 16, en el Evangelio de Juan, versículo 24. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que no hemos pedido de la manera correcta. Mire que dice, pidan en mi nombre. Pidan en mi nombre. ¿Usted sabe lo que significa pedir en el nombre de Jesús? Para hacerlo nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad de que conocemos a Jesús. ¿Cómo podemos ir a pedir algo en el nombre de alguien que nosotros no conocemos? Si a ti te mandan o te envían a algún sitio, a algún lugar, a pedir algo en el nombre del presidente X, en el nombre del príncipe Y, en el nombre del vecino Z, si tú no lo conoces, ¿cómo vas a ir a pedir? Te van a hacer preguntas sobre quién es él, dónde vive, cuándo vive, cómo vive. Nosotros debemos tener la certeza en el nombre de quién estamos pidiendo. Además de eso, nosotros tenemos que saber qué fue lo que él hizo. ¿Qué hizo Jesús? A usted para que me entienda. La única forma de que el hijo en el ejemplo viera el regalo prometido era abriendo la Biblia. Si cuando su padre le envió la Biblia de regalo, este joven se hubiera tomado el trabajo de escudriñar el regalo que le envió su padre, se hubiera tomado el trabajo, aunque sea de abrirlo por un momento, como para mirar por lo menos cuántas hojas tiene, si lo hubiera hecho, inmediatamente hubiera encontrado su regalo. Su regalo venía dentro de esta palabra. La única forma para recibirlo era abriendo ese regalo. Y por eso hoy te invito para que tú entiendas que para recibir tu promesa, para que se cumpla esa promesa, para recibir tu bendición, lo primero que necesitas es ver y valorar el regalo que Dios te envió. Ya te envió un regalo. Y nosotros debemos valorar ese regalo. Nosotros debemos valorar ese regalo. Usted sabe que en Juan capítulo 3, versículo 16, lo invito para que vaya a Juan 3, 16, que yo sé que muchos se lo saben. Juan 3, 16, por supuesto. Juan 3, 16, pero permítame, yo se lo leo para aquel que no se lo sepa. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una gran bendición. Ahora vamos entendiendo que tú le pides un automóvil, que tú le pides sanidad, que tú le pides una casa, que tú le pides un esposo, que tú le pides seguridad para tus hijos, que tú le pides protección, que tú le pides salud, que tú le pides bienestar, sea cual fuera la petición que tú hagas, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ya te envía el regalo con lo que te ha prometido. Ya te lo envió. Y nosotros hemos recibido, y nosotros ya lo recibimos. Recibimos a Jesús.
Si tú no lo has recibido a Jesús, es hora, en este momento, es el preciso momento para recibir el regalo. Dios te ama tanto que te ha dado ese maravilloso regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya recibimos el regalo. ¿Qué nos hace falta? Porque cuando nosotros recibimos el regalo y decimos, yo ya recibí el regalo, ¿y dónde está lo que yo pedí? Yo recibí el regalo que Dios me envió, pero ¿dónde está mi auto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi sanidad? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están tantas cosas que hemos visto? ¿Hasta dónde está el helado que me prometieron? ¿Dónde está todo eso? Y por eso, ¿qué necesitamos? Abrir el regalo. Necesitamos escudriñar el regalo. Porque si no abrimos el regalo, si no escudriñamos el regalo de Dios, no vamos a encontrar nuestra bendita bendición. No vamos a encontrar la promesa cumplida. ¿Y dónde se describe ese regalo? ¿Dónde se escudriña ese regalo? Váyase al Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 24. Lucas 24. Allí vamos a encontrar la descripción del regalo. Lucas, capítulo 24, en el versículo 1. Lucas 24. Lucas 24. Escuchen. Escuche, vamos a escudriñar ese regalo del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Jesús había acabado de morir, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos, el relato de estas mujeres les pareció una tontería. ¡Wow! Les pareció una tontería de lo que habían visto, la resurrección de Jesús, etc. Así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas, las vestiduras de lino, y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Yo pregunto, cuando a ti te dicen aquí está tu regalo, inmediatamente quedas como el joven del ejemplo que hemos puesto esta mañana. Desconcertado. ¿Dónde está? Muchos han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Muchos han recibido este regalo maravilloso de esta palabra que usted está recibiendo ahorita, en este momento. Y quedamos desconcertados. ¿Por qué? Porque no entendemos el regalo. No entendemos el regalo que el Padre nos envió. No lo comprendemos. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con esta bendición, con esta promesa, con esta palabra que acabamos de leer. Pues tenemos que abrir el regalo. Hay que abrir el regalo. Hay que desmenuzar el regalo. Hay que abrirlo, hay que romper cada papel y sacarlo. Y vamos a romperlo. ¿Y cómo lo rompemos? Con discernimiento, con sabiduría a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace entender esta palabra. Y si nosotros nos metemos en esta historia, entonces vamos a encontrar verdaderamente lo que Dios nos está hablando. Recuerde usted que siempre nuestro Señor Jesucristo dijo, yo les hablo en parábolas. A Él le encanta el misterio, a Jesús le encanta que nosotros profundicemos la palabra, que escudriñemos los misterios de Dios. Y Él nos lo va revelando. Es una bendición maravillosa. Mire que la palabra de Dios nos dice que las mujeres, las discípulas de Jesús, Jesús tenía muchas mujeres discípulas que lo amaban, fieles, ahí estaban. Las viejas como tenemos nosotros, muchas mujeres, muchas discípulas, fieles también. Allí como las vimos el miércoles en la oración de Getsemaní, mujeres ahí al pie
de la iglesia. Una bendición maravillosa. Dice la palabra de Dios que muy temprano estas mujeres se levantaron. Estaban muy tristes, compungidas, los ojos enrojecidos de tanto llorar. El maestro había muerto. Su líder, su señor había muerto. Y estas mujeres lo que hicieron, como tenían todo lo del sabbat, no habían podido preparar el cuerpo de Jesús como la tradición lo pedía, lo manifestaba. Entonces se dirigieron con todas las especies y con todo eso, se dirigieron al sepulcro. Pero en la medida en que iban caminando al sepulcro, tuvieron que pasar por el mismo lugar por el cual, donde Jesús pasó con una cruz, camino al cadalso, por el camino del Gólgota. Y tuvieron que pasar por el sitio, por la montaña en la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y cuando ellas caminaron por allí, iban recordando cómo hace 3 días atrás había sido golpeado, había sido estropeado, había sido tirado, había sido empujado loma arriba para ser crucificado. Ellas iban totalmente compungidas y en la medida en que se iban acercando más, vieron la montaña y en la montaña vieron 3 cruces. Ahí vieron 3 cruces. Llamaba más la atención la cruz del centro. ¿Por qué? Porque era una cruz llena de sangre. Llena de sangre. Estaba totalmente enrojecida. Ya casi con una sangre seca. Ahí estaba. Se destacaba de las otras 2. Ahí estaba. Pero había algo particular en esa cruz. Esa cruz estaba vacía. Esa cruz no tenía el cuerpo de Jesús. Y ahí ellas empezaron a entender, y nosotros debemos entender el primer regalo, que la cruz está vacía. Que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, cuando tú le pides un auto, cuando tú le pides sanidad, cuando tú le pides un empleo, cuando tú le pides algo, el Señor te envía una cruz vacía. Y tú recibes una cruz vacía, lo primero que recibes, antes de recibir un regalo material, emocional o espiritual, lo que sea. Tú recibes una cruz vacía. ¿Para qué, iglesia? Para que cuando tú le escudriñes, dejes de sorprenderte y decir, pero yo pedí fue un carro y me mandaron fue una cruz. No, iglesia, porque Dios lo que quiere es que cuando tú veas esa cruz, empieces a valorar que ese es el mayor regalo que Dios te ha dado, la promesa de la salvación. Que Dios te ha dado un Salvador que murió en esa cruz donde tú ibas a ser crucificado por tus pecados. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros íbamos a ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros íbamos a ser juzgados y condenados a morir en la cruz. Pero Él se aparece y nos dice, tú te quedas ahí donde estás y yo voy a ocupar tu lugar. Esa cruz vacía confirma el más grande de los regalos, de que tus pecados y los míos han sido perdonados y que nosotros somos reconciliados con el Padre Celestial. ¿Ven? ¡Qué regalo más maravilloso! Y ese regalo nos olvidamos. Nos olvidamos porque no valoramos lo que Dios nos ha dado. Porque nos quedamos siempre pensando en el auto y queremos el auto y queremos la seguridad y queremos la protección para los hijos y queremos que reciban todo. Pero nos estamos olvidando de algo muy grande que Dios ya nos dio y nos olvidamos de valorarlo. Amén, iglesia. Por lo tanto, pedimos nuestra promesa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que pedirla acordándonos de que Él ocupó nuestro lugar, de que Él dio su vida por nosotros. Cuando nosotros nos inclinamos a pedirle a Dios por la sanidad, a pedirle a Dios por un empleo, a pedirle a Dios por un mercado, a pedirle a Dios cualquier regalo, por superficial que sea, o puede ser un regalo tan emocional como tú le estás pidiendo la protección de tus hijos, la protección de tu esposo, de tu esposa, la protección de tu hogar, de tu familia. Cada vez que nosotros le pidamos algo, recordemos el regalo maravilloso de que Dios ya nos dio un Salvador. Amén, iglesia. A eso se refiere. Cuando lo olvidamos, se refiere el libro de Santiago, en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, cuando nos dice que
cuando pedimos algo, lo pedimos mal. En el versículo 3, hermanos míos, Santiago capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cuáles malas pasiones hay en mi corazón cuando yo le pido a Dios protección por mis hijos? ¿Cuáles malas pasiones puede haber cuando yo le pido a Dios bienestar de mis hijos, de mi esposo, de mi familia? ¿Dónde están las malas pasiones? Usted recuerda la historia de Abraham y de Isaac. Usted recuerda que Dios puso a prueba la fe de Abraham, diciéndole, entrégame a tu hijo. Iglesia, ¿qué es más importante? No valorar que Dios entregó a su hijo. El Padre Celestial dio a su hijo y lo dio para que muriera en una cruz por tus pecados y por los míos. ¿Será que si no recordamos ese maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, al cual fue como cordero, no fue obligado? Heme aquí, yo voy, yo muero por ellos. ¿Será que no lo valoramos? Cuando Abraham le dijo, Señor, yo te amo más que a mis hijos, yo te amo más que a mi casa. Cuando Job le dijo, yo te amo más que a mi familia, aun cuando se ha quitado todo eso, Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Acaso no estaban estos profetas, estos hijos de Dios, pasando esa prueba maravillosa de que estaban agradeciendo de que Dios los había salvado? Iglesia, nosotros tenemos que volver a ese cristianismo primitivo, donde lo importante no son las cosas materiales, donde lo importante es entender que nosotros vamos camino al reino de los cielos, porque alguien murió en la cruz, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor regalo, que es la salvación. La realidad de nuestras promesas dependen de qué tanto valoramos la salvación. Si nosotros valoramos la salvación, iglesia, tenemos ganado un gran terreno. Cuando nosotros nos arrodillamos a pedirle algo, antes de pedirle algo le decimos, gracias Señor, porque tú has salvado mi vida, porque tú me rescataste de la oscuridad, y si lo hiciste fue porque tienes un propósito, Señor. Yo necesito, Señor, tener una paz y una tranquilidad. Yo reconozco que soy salvo por el poder de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y después de ese agradecimiento, pídale el auto, pídale la cosa. Pero nunca nos olvidemos de ese acto maravilloso de amor y de entrega. Pero sigamos en la historia de estas mujeres. ¿Qué ocurrió con estas mujeres? Cuando ellas siguieron el recorrido después de haber visto la cruz, dice la palabra de Dios que ellas llegaron al sepulcro. Ellas llegaron al sepulcro. No nos detengamos a pensar con quiénes se encontraron, con quiénes se vieron, sino lo que hicieron ellas. Ellas entraron, ellas inspeccionaron el lugar, ellas le dieron la vuelta. ¿Qué era lo que estaban buscando ellas? A Jesús. Estaban buscando el cuerpo de Jesús. Eso era lo que... ¿Para qué buscaban el cuerpo de Jesús? Para ungirlo con especies, con aceites, porque su cuerpo necesitaba ser ungido antes de clausurar totalmente la piedra de su tumba. Pero se encontraron con un segundo regalo. Se encontraron con que la tumba estaba vacía. Amén, iglesia. Ahora la tumba era la que estaba vacía. Y entonces en la tumba se nos convierte en otro elemento fundamental. Cuando tú le pides algo al Señor, el Señor, además de mandarte una cruz, te manda una tumba vacía. Una tumba vacía. ¿Sabe qué significa la tumba vacía? Que Cristo Jesús venció a la muerte. Que Cristo Jesús resucitó. Se refiere a la resurrección. Y tengo la certeza y la seguridad, iglesia, que nos hemos olvidado de lo que significa la resurrección. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia? Nosotros deberíamos llegar a la iglesia, todo el mundo deberíamos llegar a la iglesia, no a pedir. Nosotros deberíamos llegar a la iglesia a agradecer. Pero no, nosotros llegamos a pedir.
Y no pedimos discernimiento y sabiduría para entender la salvación y la resurrección. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no nos interesa la vida eterna. Porque cuando nosotros encontramos la tumba vacía, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ¿dónde está muerte tu aguijón? He vencido a la muerte. Soy victorioso frente a la muerte. Y ahora viene el regalo maravilloso y la promesa. Tú también tendrás vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando yo acepto a Cristo Jesús, tengo vida eterna. Además de ser salvado, voy a tener vida eterna. Yo le pregunto, ¿y qué hacemos con ese regalo? Hacemos lo que hizo el joven. Lo tiramos en la mesa de noche. Lo dejamos allí por un tiempo, abandonado, hasta que nos damos cuenta que con las tragedias que nos pasan en la vida, como a este joven le pasó la tragedia de su padre, ahí entendemos la importancia del regalo de Dios. Ahí entendemos lo que significa la bendición, la promesa, el regalo de la vida eterna. Dios nos bendice con la vida eterna. ¿Por qué? Porque esto no es un cuerpo etéreo que se va a podrir allí en la tierra y ahí va a quedar todo. No, porque dentro de este cuerpo hay un espíritu. Hay un espíritu que aun cuando se lo empiecen, como dice la misma palabra de Dios, aun cuando se lo coman los gusanos, aun cuando uno se vaya deteriorando, aun cuando uno va envejeciendo, se le va cayendo el pelo, le van saliendo arrugas. Y muchos no creen. Muchos creen que van a ser tan bonitos como lo son ahora. Pero tú también vas a envejecer. A ti también te van a salir canas. A ti también se te va a caer el pelo. A ti también te van a salir arrugas. También todo irá acabando. Y ahí en ese momento tú empezarás a entender lo que significa vida eterna. Debemos valorar la vida eterna. Jesucristo, no únicamente para hacernos entender a nosotros, no únicamente nos bendice con la vida eterna, sino que nos hace ver en qué consiste la vida eterna, en las cosas que nos importan en esta vida. Mire usted, cuando Jesús estaba con los fariseos, y los fariseos lo atacaban con palabras, con preguntas, con tantos dardos espirituales y físicos, Jesús les dijo, destruyan ese templo, destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. ¿Ellos qué creían? Ellos creían que se refería a ese templo. Jesús se refería a su cuerpo, pero también estaba refiriéndose que tanto poder tiene Dios que puede hacer en 3 días, en un día, en un segundo, puede edificar o puede restaurar todo lo que se ha caído. Y ese es el mensaje. Cuando nosotros entendemos que tenemos vida eterna y que somos bendecidos con el poder de la resurrección, porque vamos a resucitar tal cual como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, entonces empezamos a entender que todas las cosas en nuestra vida son restauradas. Son restauradas. Son restauradas. Se restaura nuestra familia. Tenemos problemas en la familia. Yo creía que mi familia estaba muerta. Yo creía que mi esposa se había muerto. Yo creía que mis hijas se habían muerto. Yo creía que yo mismo estaba muerto. Pero un día el Señor me mostró que no, que mi familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su sangre derramada, por el poder de esa tumba vacía que vence a la muerte, también tenía la posibilidad de resucitar y resucitó. Resucitó el amor, resucitó la pasión, resucitó el gozo, resucitó el perdón. ¿Cuántas veces nosotros creemos que nuestro trabajo está muerto? Pero no está muerto. Con el poder de Jesús puede resucitar. Resucitan las relaciones, resucitan las finanzas. Todo son promesas maravillosas, promesas cumplidas. Cuando nosotros comenzamos a valorar el regalo que Dios nos ha enviado y no nos quedamos simplemente pensando en el auto que no ha llegado, porque el Señor nos ha bendecido con grandes regalos. Pero terminemos esta historia con el tercer y último regalo. Estas mujeres, al ver la tumba vacía, cuando vieron la tumba vacía, inmediatamente se sorprendieron y salieron corriendo y se fueron donde estaban los discípulos escondidos. Estaban totalmente consternados por la muerte de su maestro. Y cuando entraron estas mujeres,
Les comentan a los discípulos, dice la palabra de Dios, y les cuentan todo lo que han visto. Vieron una cruz vacía, vieron una tumba vacía, y dice la palabra de Dios que estos no les creyeron, que Dios ya les envió un regalo maravilloso, les envió un salvador, les envió un vencedor de la muerte, alguien que resucitó. Pero sin embargo dice que los discípulos no creyeron. Pero Pedro, que era el impulsivo de todos ellos, se levantó y dijo: no, yo tengo que ir a ver, tengo que ir a comprobar que esto es así. Se levantó y fue corriendo hasta el sepulcro, entra al sepulcro y comienza también a inspeccionarlo, a buscarlo, y lo único que encuentra son los vestidos de lino, la ropa de lino que estaba allí, las vestiduras de Jesús que estaban también vacías. Vacías. Las vestiduras estaban vacías. Jesús no estaba allí. Cuando Jesús, Él entró a esta tumba con este vestido y ahora Jesús no está. ¿Cómo salió de aquí? ¿Cómo salió? Usted se imagina la pregunta, las dudas. Jesús tuvo que haber salido vestido con algo, pero aquí está la ropa. Iglesia, el mayor regalo que nosotros ahora podemos entender es que Jesús está vivo y tiene una nueva vestidura. Tiene un nuevo vestido. Y es la promesa que nos hace, es la promesa que nos ha enviado, es la promesa que cuando nosotros recibimos el regalo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y decimos: Señor, yo acepto ese regalo y que se entrone en mi corazón. Pero cuando lo empezamos a escudriñar, vemos nosotros que hay una invitación a tener una nueva vida, una nueva naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó con las ropas viejas. Jesús no se quedó con su vestidura manchada de pecado, de sangre. Del pecado suyo y mío, no el de Él. Porque Él es santo, bendito sea Dios. Nuestros pecados, ahí estaban manchada la vestidura. Iglesia, y nosotros nos olvidamos de reconocer que Jesús nos ofrece una nueva naturaleza, un nuevo vestido. Es la promesa de que lo viejo ha pasado. Es la promesa de que ha llegado algo nuevo. Es la promesa de que en Cristo tenemos una nueva vida. Y eso da dolor en el corazón. Iglesia, cuando uno ve a tantas personas en la iglesia, créame lo que si hay una de las cosas, yo digo, este medio es maravilloso, espectacular. Iglesia, Dios ve las caras de ustedes, Dios ve los rostros de ustedes, Dios los ve todos los días. Pero cuando estamos presencialmente en la iglesia, yo veo los rostros. Y en los rostros dicen mucho. Muchas veces la gente, la mayor parte de las veces, y no solo en la iglesia Pacto de Amor, en todas las iglesias, llegan a la iglesia cansados, cargados. ¿Por qué? Porque no se han quitado el ropaje viejo, porque siguen cargando las vestiduras manchadas de pecado. Y piden auto. Y piden sanidad. Y piden prosperidad. Y piden que sus hijos sean protegidos. Y piden que su esposo vuelva a amarlas. Y piden que su esposa sea una mujer hacendosa. Y piden, y piden, y piden. Cuando llegan cargados, cuando Jesús le dice, ya, te he dado un regalo, yo te di un vestido nuevo. ¿Dónde está ese vestido nuevo? ¿Por qué no te lo pones? ¿Por qué lo dejas en la casa? Tú recibiste un vestido nuevo. Tú tienes que salir a buscar tu auto. Tú tienes que salir a buscar a la bendición de tus hijos. Tú tienes que salir a buscar tu sanidad con el vestido nuevo. No salgas con el vestido viejo, con el vestido sucio, con el vestido manchado, con el vestido sangriento de los pecados. Sal con el nuevo vestido que te dio Jesús. Con ese vestido te postras a tus pies y le dices, Señor, yo me he puesto el vestido que tú me enviaste para recibir el auto que yo te pedí. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor. Diga un amén. Amén, iglesia. Todo esto significa que las promesas de Dios son cumplidas. Son cumplidas, de que todas tus peticiones ya fueron respondidas, que lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir,
desempacar el regalo que el Señor nos envió, que el Padre nos envió. Iglesia, ten la certeza y la seguridad que todo aquello que tú le has pedido a Dios, Él ya te lo ha concedido. Él ya te lo ha concedido. Y yo te lo resumo para terminar. Yo te resumo que el Señor te ha enviado un regalo maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que a nuestro Señor Jesucristo tú lo tienes que valorar en la cruz. Una cruz vacía. Cuando tú valores la cruz, cuando tú entiendas que Cristo Jesús murió por ti, cuando tú veas una cruz y digas, yo debía haber ocupado ese lugar. Yo no me merezco esta esposa que tengo. Yo no me merezco estos hijos que tengo. Yo no me merezco este trabajo. Yo no me merezco esas bendiciones porque yo era un pecador. Pero Cristo Jesús ocupó mi lugar. Cristo Jesús murió por mis pecados. Y por lo tanto, si Él pagó por mis pecados, yo me merezco la esposa que tengo. Yo me merezco la casa que tengo. Yo me merezco el trabajo que te estoy pidiendo. Yo me merezco la salud que te estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque la cruz está vacía, porque yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Esa es la promesa de que nuestros pecados han sido perdonados. Han sido perdonados. ¿Usted recuerda? Ay, Dios, cada vez que la gente se acercaba a Jesús y le pedían algo, como hoy nosotros nos acercamos a Jesús espiritualmente y le pedimos algo. Nos acercamos a Dios espiritualmente y le pedimos algo. En ese entonces se acercaban físicamente. Lo tenían allí, tangiblemente. Se acercaban y le pedían algo. Y Jesús siempre les preguntaba y les decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y le contestaban, Señor, quiero ver. Señor, quiero caminar. Señor, tengo hambre. Señor, tengo sed. Señor, mi hijo está enfermo. ¿Usted ha escuchado? Todo eso se lo decían a Jesús. Todo eso se lo decían. Señor, vengo a pedirte un regalo. ¿Y el Señor qué hacía? Con esa misericordia y esa bondad tan maravillosa de Jesús, los abrazaba. Abrazaba al leproso, abrazaba al hambriento, abrazaba al ladrón, abrazaba a la adúltera, abrazaba al asesino, abrazaba al enemigo. Los abrazaba. Qué grande es tu fe cuando les hacía, cuando los exhortaba. Qué grande es tu fe, porque se mantenían fieles a Él. Y Él obraba y los bendecía. Pero la revelación, iglesia, está en que cuando los bendecía, Él les decía siempre una frase. Vete y no peques más. Pregunto, escúcheme bien. Escúcheme en esta mañana. Tenga el discernimiento y la sabiduría. Abra su regalo para que usted entienda esta palabra. ¿Alguno de esas personas se le acercó a Jesús pidiéndole que sus pecados sean perdonados? Señor Jesús, yo quiero que me perdones mis pecados. Muéstreme en la Biblia una sola persona que se haya acercado a Jesús a pedirle que le perdone los pecados. Todos se acercaron a pedir otra cosa. Y Jesús lo primero que destacaba era, tus pecados te son perdonados. Vete y no pequen más. Tan es así que muchos de los fariseos, muchos de los líderes de la iglesia, de las sinagogas, allí, inmediatamente le decía, ¿de dónde acá este tiene el poder para perdonar pecados? ¿De dónde? Y él les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle a este paralítico levántate y anda? ¿Ustedes qué creen más? ¿Ustedes creen en el poder de perdonar pecados o en el poder de decirle levántate de esa camilla? Quedas sanado. Y sanaba, iglesia. Pero para él lo más importante que era, no era levantarse. No era. Iglesia, recuerde usted a los leprosos. Leprosos. Nuestro Señor Jesucristo, después cuando regresa uno a darle gracias, dice, perdón, no eran 10. No eran 10, no habían 10 corazones agradecidos. ¿Dónde los mandé yo? Los mandé al templo a agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque han sido sanados, porque han sido salvados. ¿Dónde están?
Nos olvidamos de la cruz vacía, iglesia. Y ahora el Señor nos recuerda, esa cruz vacía quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, iglesia, nosotros nos tenemos que arrodillar. Cada vez que vamos a pedirle algo al Señor, tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, yo primero, Señor, vengo a pedirte perdón, porque no he reconocido que tú moriste en la cruz por mis pecados. Porque yo te vengo a pedir cosas, porque yo te vengo a exigir que tú hagas milagros en mi vida, cuando verdaderamente yo postrado aquí, lo que debo hacer es venir a decirte gracias, Señor, por haberme salvado de la muerte de la cruz. Pero también tenemos el segundo, que es la tumba vacía, y es la promesa de una vida eterna. Es la promesa de la vida eterna, la promesa de que Cristo Jesús, iglesia, nos dice a nosotros, esto que tenemos aquí, este cuerpo es superficial. Este cuerpo es superficial. Lo primero que nosotros debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dice la palabra de Dios. A eso significa que nuestra mayor preocupación debe ser la vida eterna. Debe ser la vida eterna. Imagínese ahora usted a ese muchachito, a ese jovencito, a esa jovencita, a ese hombre, a esa mujer, a ese anciano, a esa anciana, a ese líder, a ese pastor, que usted los ve todos los días correr, trajinar para allá y para acá, y cumplen sus funciones, van y trabajan y se mueven. A eso todos esos hombres, ¿les preocupa la vida eterna? ¿Les preocupa su vida eterna? ¿Les preocupa de que van a morir, pero van a resucitar con una vestidura nueva? ¿Van a resucitar y van a tener una vida nueva? ¿O será que están más preocupados por la carrera que están haciendo? Corren por el trabajo, corren por la bicicleta, corren por el auto, corren por el trabajo, corren por la casa, corren por esta cosa, corren por lo otro, corren por el salario, corren. ¿Y qué es lo que les importa? Lo que les importa es lo superficial y lo pasajero. Y por eso Dios nos dice, no, yo no quiero que tú te detengas a pensar que solo he venido a darte cosas materiales. Yo te he dado cosas aún más grandes. Mi amor es más grande. Ese padre le decía a su hijo, hijo, yo puedo darte un carro. Yo tengo todo el dinero que puedo darte un carro. Puedo darte un avión. Yo puedo darte un hotel. Puedo darte vacaciones. Puedo darte todo. Pero es que tú eres mi hijo. Y yo te voy a dar lo que tú pidas. Pero quiero darte vida eterna. Quiero darte vida eterna. Quiero que tú entiendas que ese auto va a terminar envejeciendo. Ese auto va a terminar siendo un cacharro viejo. Esas cosas que nosotros tenemos van a ser cosas viejas. Esos zapatos que un día nos los poníamos y no queríamos que ni nos lo miren, de lo nuevos y de lo hermosos que son, ahora son dos cachivaches viejos que hay que botarlos, porque ya nadie quiere heredarlos. Y por último, el tercer regalo, resumido, la vestidura vacía. La promesa de una nueva vida. Yo te voy a dar una nueva vida. ¿Cuál es la diferencia de tener a Cristo o no tenerlo? ¿Cuál es la diferencia de decir yo tengo a Cristo y sigo viviendo con ansiedad? Yo no tengo a Cristo y también sigo viviendo con ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Hoy estoy angustiado con Cristo, estoy angustiado sin Cristo. No, si nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, sus promesas, sus bendiciones son sí. Son sí. Y nos muestran que Él es nuestro Salvador. La vestidura vacía nos dice es que tú debes tener un nuevo estilo de vida. La vestidura vacía nos está diciendo que debemos despojarnos del lastre que nos estorba. Debemos despojarnos del pecado y debemos ponernos el nuevo vestido. ¿Cómo tenemos que pedirle a Dios? Entonces, ahora si usted me entiende, que cuando usted entra a su habitación y se encierra y se arrodilla y le dice a Dios, Señor, yo vengo a pedirte el auto. Señor, yo vengo a pedirte la casa. Señor, yo vengo a pedirte el empleo. Señor, yo vengo a pedirte el apartamento. Señor, yo vengo a pedirte X, Y, Z y N cosas. Usted lo hace con una nueva vestidura. Y cuando usted lo hace con una nueva vestidura, usted se da cuenta y dice, oh Señor, qué pena, yo no me había dado cuenta. Ya
está en la puerta del auto, ya está la casa aquí, ya está allí. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son cumplidas. Recuerde, ¿no? Recuerde que siempre nuestro Señor Jesucristo nos lo ha manifestado y nos dejó una labor, nos dejó una tarea de recordar, de conmemorar su muerte y su resurrección. Conmemorar, recordar, no olvidar la cruz, no olvidar la tumba vacía, no olvidar las vestiduras vacías, no olvidar que la mayor y de las más grandes de las promesas de Dios de entregarnos a un Salvador ya se cumplió y que en Él viene todo lo demás. Busca el reino de Dios y su justicia, busca a Cristo Jesús, descúbrelo, escudriña en Él y todo lo demás será añadido. Lastimosamente, muchas personas han cogido a Jesús y lo han dejado en la mesita de noche. Muchos han cogido a Jesús y lo han dejado tirado. La promesa maravillosa, cuando tú abres el corazón de Jesús, cuando tú escudriñas en el corazón de Jesús, encuentras todas las bendiciones y todas las promesas que Él te ha dicho. Porque en la segunda carta a los Corintios, nos lo afirma y nos lo reafirma, nos lo corrobora. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 20, nos lo dice muy claramente. Todas las promesas que ha hecho Dios, que te ha hecho Dios, son sí. Todo lo que Él te ha prometido es sí en Cristo. Ahora entendemos. Tú crees, tú pides, tú haces. Si creemos y pedimos en el nombre de Jesús, hacemos lo que Él nos demanda. Y si creemos, pedimos y hacemos, las promesas en Cristo son sí. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y el que lo cree, le da un aplauso al Señor. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso. Solo pedimos, Señor, una unción del Espíritu Santo, pero para que nos haga entender, Señor, esta revelación de tu palabra, Señor. Para que nuestro corazón no esté inclinado solo, Señor, para aquellas cosas, Señor, que lastiman, que laceran nuestros sentimientos, nuestras emociones. Para que todo, Señor, nuestro empeño esté dirigido hacia nuestro espíritu. Por eso hoy, Señor, en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú nos has cumplido se ha prometido. Gracias, amado Señor, porque nos prometiste un Salvador y se ha cumplido. Gracias, amado Señor. Gracias, Dios bendito, porque tú nos has prometido tener vida y vida en abundancia y se ha cumplido, Señor. Por eso hoy, Señor, Dios bendito, a través de tu palabra, te decimos, Señor, que valoramos la cruz de Cristo. Valoramos el hecho de no haber ocupado ese lugar, sino que Cristo ocupó y que hemos sido perdonados por nuestros pecados. Valoramos que es mucho más importante la vida eterna, porque esta es superficial. En 80, 90, 100 o quizá unos años más, esta vida se acabará, pero la vida eterna será eterna. Por toda la eternidad, Señor, estaremos con el Alfa y el Omega. Una bendición maravillosa. Por eso, hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para trabajar más por esa vida eterna. Y gracias, amado Señor, porque tú nos has dado un ropaje nuevo. Tú nos has dado un traje nuevo. Tú nos has dado un vestido nuevo. Y todas las mañanas, Señor, nos lo ponemos. Es un vestido que no se desgasta. Es un vestido que no se mancha. Es un vestido blanco. Es un vestido que no se ensucia. Es un vestido puro. Cubierto, Señor, con tu sangre que nos protege. Tu sangre que nos anima. Tu sangre que nos reanima. Tu sangre que nos da la victoria en todo momento y en todo lugar. Con este traje, con estas nuevas vestiduras, Señor, abrimos todas las puertas de esas promesas cumplidas en Cristo Jesús. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Hoy en la tarde les estaré enviando el clip, el boletín correspondiente al mes de junio. Ahí están todas las actividades que vamos a realizar. Va a ser grandes bendiciones, no se las quiero resumir ahora porque ya están escritas y usted las va a recibir poco a poco, las iremos recordando. Quiero invitarlos para que lean ese boletín, léanlo, escudriñenlo, mírenlo. Se los envío en formato JPG, en imagen, y se los envío también en PDF, para que lo lean, y para que estén atentos de todas las cosas. Ahí hay inscripciones, usted debe inscribirse, hay una reunión de hombres, hay una reunión de intercesión, usted se debe inscribir. Los que quieren, pregunten, ¿cómo hago para inscribirme? ¿Qué necesito? Si tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, ¿cómo vamos a realizar la cena este mes de junio? Escríbalo, así nos damos cuenta que somos una iglesia viva y que no únicamente es de aquí para allá, sino de allá también para acá. Una gran bendición. Los animo a seguir fortalecidos, a seguir animados. Por lo pronto, el próximo miércoles retomamos. El miércoles pasado tuvimos la oración de Getsemaní, una bendición muy grande. Aprovecho también para darle gracias a todos los que participaron, tanto con sus testimonios, con sus mensajes, como también a todos los que se estuvieron recibiendo, y por supuesto a todos aquellos intercesores que vamos a seguir orando por todas esas peticiones que le pusimos al Señor en el altar. El próximo miércoles retomamos el ciclo de la familia antivirus y vamos a ver la tercera parte, el tercer sermón. Entonces los invito para que todos juntos y unánimes, 6:30, de 6:30 a 7:15 más o menos, dura 40 minutos, la predicación, la edificación de estas familias. Lo invito para que sigamos siempre juntos y unánimes, mantengámonos unidos. Hay algunas personas que me han preguntado o me mandan a preguntar: pastor, como ya ven que todo el mundo ha salido, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de ir 2 veces a Cali, estuve por la iglesia, tenía que ir a una cita médica, tenía que cumplir con todos los protocolos habidos y por haber, y me acerqué a la iglesia, y por supuesto que da mucha nostalgia verla, la iglesia vacía, pero también hay una bendita esperanza de que esa iglesia se va a llenar y estaremos nosotros todos, esos hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, fieles del Señor. Ahí le vamos a demostrar verdaderamente que nosotros podemos pasar las duras y las maduras, pero del Señor no nos aparta absolutamente nada ni nadie. Una bendición maravillosa. Y les decía que tuve la oportunidad de salir y vi todo un movimiento, todo el mundo se mueve. Entonces yo pienso que por ese movimiento la gente me manda un mensaje y me dice: pastor, ¿por qué no nos reunimos ya? Reunámonos, hagamos 2 cultos, hagamos 3 cultos, 3 reuniones, etc. Yo estoy dispuesto, siempre he estado dispuesto a hacerlo, pero tenemos que ser obedientes a las autoridades, y no han dado el protocolo para que las iglesias vuelvan a reunirse. Yo les recuerdo a ustedes que sin ese protocolo no nos podemos reunir. Ya les han dado protocolo a muchas instituciones, estamentos, empresas, pero tanto los lugares donde se convoca a mucho público, como los bares, los estadios, los cines, donde hay mucha gente, no se convoca, y tampoco a los templos o donde se desarrollan los servicios religiosos. Tenemos que esperar. Ahorita se nos ha corrido un mes más hasta el 1 de julio. Entonces el 1 de julio esperaremos que las autoridades establezcan y determinen. Inmediatamente nos digan a nosotros que ya debemos presentar nuestro protocolo de bioseguridad. Inmediatamente nosotros ya lo estamos haciendo. Yo ya estoy teniendo la inspección de todo. Incluso voy a pedir ayuda a la iglesia porque necesitamos conseguir algunas cosas, termómetros, estas cosas de los tapabocas, los guantes, el gel, todo eso se necesita, porque eso tiene que formar parte del protocolo, de todo eso. Pues hay que irlo teniendo antes, hay que adquirirlo antes, las máscaras, todo eso, para que en el momento en que nos digan, presentamos el protocolo y para la iglesia adorar y alabar al Señor. Así que paciencia, tengamos paciencia y sigamos más bien en este tiempo haciendo lo que el Señor nos manda. Evangelicemos, no pierda el tiempo, evangelice, hable con otras personas, hable a través de su WhatsApp, comparta las goticas, comparta las prédicas, comparta los testimonios, y todo eso nos va a servir para que cuando nos reunamos
va a ver el fruto tan abundante del trabajo que usted ha hecho desde su casa. Los bendigo, los extrañamos con todo nuestro corazón y nos vemos con el poder de Dios el miércoles. Bendiciones. Chao. Bye bye. Dios de gloria, a ti, Señor, rendimos el honor. Ya se cansó de adorarle, no se canse de adorarle. Es un Dios de pactos. Escuche una de las promesas. Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre estará a tu lado, siempre te protegerá, siempre te cuidará. Oh, levanta tu voz y adora, adora, adora. Bendícele, Dios de pactos, que guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Oh, gracias Dios, por tu gracia. Mire, si le va a aplaudir, hágalo con todo.